Sol, todos los beneficios que no conocías. Resulta que el ser humano es un ser fotosensible, somos sensibles a la luz. Hay más de 100 reacciones bioquímicas en las cuales se necesita la luz solar para que tu cuerpo funcione bien. Recuerden que teóricamente evolucionamos de seres que estaban expuestos al sol permanentemente. Inclusive podríamos decir que sus abuelitos, que la mayoría de sus abuelos estuvieron en el campo, resulta que recibían por lo menos unas 3 horas de sol diarias. Pero, ¿qué sucede? Con el paso del tiempo se ha hablado el cáncer de piel y es que tenemos que protegernos porque el sol es muy dañino para la salud y entonces tienes que utilizar un factor de protección 50, 60, 100 y entre más elevado mejor porque el sol es malo, es lo que nos han vendido. Pero resulta que ya está demostrado científicamente que muchos síntomas de deficiencia del sol, que ¿cómo se mide? Con niveles de vitamina D3, porque la vitamina D3 se sintetiza en la piel y cuando nosotros nos exponemos al sol empieza a producirse como una grasita, la cual a partir del colesterol que muchos pacientes el cuerpo lo produce para elevar la vitamina D3 y ese sale por la piel y al contacto con la luz ultravioleta empieza a sintetizarse la vitamina D. 30 horas después de exponerte al sol, resulta que ya se produjo la vitamina D3 y se absorbe nuevamente por la piel y cumple tantas funciones que hoy en día se denomina que la hormona más poderosa del cuerpo es la vitamina D3, que tiene en todos los órganos funciones importantes relacionadas, en el caso del cerebro, por ejemplo, neurodegeneración se previene, se mejora la síntesis de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, la que te ayuda a estar motivado y bien de ánimo, hace que tu riñón filtre mejor, hace que tu próstata funcione mucho mejor y hace principalmente que tus intestinos se reparen más fácilmente en presencia de luz solar. Entonces, en pocas palabras, somos supremamente dependientes también de la luz solar. La vitamina D3, el 90% de la población tiene deficiencia, donde los valores de referencia nos han dicho que son de 30 a 100, mejor dicho, con que usted tenga 31 ya está en un valor normal y es falso. Está demostrado que los valores óptimos son de 50 a 70 y en enfermedades crónicas de 70 a 100. Y si usted la suplementa con vitamina K2 fundamental, pues resulta que usted va a tener todos los beneficios que mucho de esto que vamos a hablar del sol, gran parte tiene que ver con la vitamina D3, que es como la consecuencia de nuestra exposición al sol. Acuérdense entonces, estamos diseñados los seres humanos para recibir el sol. Primero, regule el ritmo circadiano. Recuerden que nosotros cuando nos acostamos a dormir, nuestro cuerpo va a estar en procesos de reparación, de descanso, de regeneración, regulación hormonal. Y resulta que cuando es en la mañana y hay luz, nuestro cuerpo está activo, nuestro sistema simpático está alerta para todas las funciones cognitivas y estar funcionando perfectamente bien. El parasimpático se activa es con la oscuridad. El ritmo circadiano es ese reloj interno que hace que en la mañana los pajaritos están despiertos, están trabajando y en la noche ellos se acuestan a dormir. Así somos nosotros. Obviamente que muchas personas tienen volteado ese ritmo circadiano y son noctámbulos, pero la mayoría de ellos tienen deficiencia de exposición al sol. Y la forma de regularlos es ponernos un poco más al sol, que al final les voy a explicar cuánto tiempo, cómo exponerse de manera segura, sin tener los efectos negativos que pudiese generar en la piel, por ejemplo, el cáncer vasocelular y el escamocelular en la piel que están relacionados con el sol. El melanoma, resulta que las guías de la Asociación Australiana de Dermatología recomiendan exponerse al sol en partes donde usted no se expone regularmente porque resulta que el melanoma se presenta principalmente en zonas en donde no da el sol, en el pelo, en la espalda, en la nalga, en el pie y entonces por esa razón el sol te previene de ese, obviamente que todo moderadamente. Segunda función fundamental del sol. Resulta que nos mejora el estado de ánimo. Les hablé hace un momento que la serotonina y la dopamina tienen que ver. La dopamina motivación, serotonina estado de ánimo.
El invierno en los países donde hay estaciones no hay casi exposición al sol y estadísticamente se incrementan todas las tasas de depresión. Los lugares con más sol tienen menos índices de depresión y por eso se diagnostica hoy en día tanto el trastorno afectivo estacional, que en invierno se empeora la depresión. Entonces, la luz del sol nos aporta bienestar y un sentido del humor mejor. Por eso ustedes se dan cuenta que la gente de clima caliente es como más alegre, más descomplicada. Entonces, en la medida en la que estamos en ciudades o nos exponemos menos al sol, nos volvemos como tan secos, como tan serios. Entonces, tengan presente que es importante el sol para nosotros. Tercera cosa, el sol baja la inflamación. Imagínense que hay muchos péptidos que tu cuerpo produce y la expresión de estos péptidos que son antiinflamatorios se incrementan cuando te expones a la luz del sol, generando la luz del sol un efecto antiinflamatorio en tu cuerpo. Obviamente, moderadamente, como lo vamos a explicar al final. Enfermedades como la esclerosis múltiple, una enfermedad en donde hay una fuerte reacción inflamatoria porque las defensas empiezan a atacar varias partes del sistema nervioso, en especial los nervios periféricos, resulta que mejoran los pacientes al exponerse al sol. Tengan en cuenta que no solamente para bajar la inflamación, sino que la cuarta función es produce más cantidad de óxido nítrico. El óxido nítrico es una sustancia vasodilatadora que mejora la circulación en tu cuerpo y se produce en las paredes del endotelio. Todos los vasos capilares que se encuentran en tu piel, al tener contacto con la luz del sol, producen más óxido nítrico. Esto va a verse reflejado en el que se mejora la resistencia al ejercicio físico. Va a tener más capacidad para hacer ejercicio. Se disminuyen los riesgos cardiovasculares, se baja la tensión arterial, se mejora la sensibilidad a la insulina, así que pacientes con diabetes o con resistencia a la insulina les puede servir. Recuerden que la circulación tanto en la mujer como en el hombre dependen de la circulación. En el caso del hombre, pues la erección, pero en la mujer también el estímulo sexual depende en la medida en la que se exponen más al sol, tienden a tener mucho mejor vida sexual. Y eso lo podemos ver también en las mujeres de clima caliente, pues tienen una vida sexual mucho más activa que las mujeres que no se exponen al sol en el clima frío, en nuestros países que no tenemos estaciones. Sexta cosa que es importantísima, la salud intestinal tiene que ver con el sol. Pues resulta que se ha descrito científicamente el eje piel-intestino, en donde cuando una persona se expone a la luz del sol, se induce y se mejora la reparación de las células de la mucosa. Hay varios exámenes como los test de integrina, la calprotectina, que son exámenes que sirven para ver qué tal está la permeabilidad y la reparación y la inflamación de las mucosas del colon. Simplemente con exponerse al sol se empiezan a bajar los niveles hacia la normalidad. Y no solamente eso, podríamos hablar que en enfermedades como la colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, se podría pensar que la vitamina D empiezan a mejorar cuando el paciente tiene niveles de vitamina D entre 70 y 100. Por otro lado, se han hecho estudios del microbioma donde es cada vez más asombroso. Nuestra salud depende de nuestros microorganismos que tenemos en nuestro intestino. Y resulta que cuando una persona se le hace estudios de su microbioma y después de eso se hace por unos 5 días exposición al sol, cambia el microbioma, se empieza a diversificar el microbioma. O sea que el sol también aumenta la diversidad del microbioma, que entre más diverso tengas el microbioma, mejor sistema inmunológico, mejor absorción de nutrientes vas a tener. Entonces, importantísimo, tu sistema inmunológico. La vitamina D2 está relacionado con que estimula a que los linfocitos T produzcan más péptidos con efectos antimicrobianos, o sea que eres menos susceptible a las infecciones por bacterias y por virus principalmente. Y además de eso, los linfocitos T incrementan la producción de peróxido de hidrógeno, que es como el arma con el que ellos atacan a los microorganismos. Y el peróxido de hidrógeno resulta que ayuda a que sea mucho más eficaz la respuesta de estos linfocitos, no solamente con bacterias,
sino con células cancerígenas, donde los linfocitos T natural killer son los que defienden y pueden destruir estas células. Los linfocitos T son sensibles a la luz solar. Y obviamente que cuando pasan por la piel, pues empiezan a volverse más sensibles y va a mejorar tu sistema inmunológico. Séptimo, a nivel celular, recuerda que todos los tejidos de tu cuerpo están compuestos por células y cada célula tiene una especialización y unas funciones diferentes. Pero resulta que hay una parte en la célula que es la más importante, que es la mitocondria. Hay células que tienen 500 mitocondrias, hay células que tienen 2000 mitocondrias. Las que más tienen mitocondrias son los linfocitos, las de las células de tus defensas. Pues resulta que se incrementa la producción de mitocondrias en las células, la exposición a la luz solar. Eso es una cosa asombrosísima y por esa razón enfermedades degenerativas, cáncer, reparación, todo depende de la luz del sol. Octavo, hay que hablar de los problemas de la visión. En los niños, el desarrollo de sus ojos depende mucho de la exposición a la luz del sol. Hay estudios en donde se ha hablado que los niños que se exponen a la luz del sol disminuye la tasa de miopía en niños, que lastimosamente lo estamos viendo porque ellos están permanentemente al frente de un celular y obviamente que sus ojitos se están formando y entonces ellos dejan de ver en la distancia y cuando se exponen y tienen niveles adecuados de vitamina D, resulta que el sol crece lo normal y cuando no, el ojo se crece más de la cuenta y genera los fenómenos de refracción que se manifiestan más adelante con una miopía. Noveno, el sol genera rayos ultravioleta y genera en nuestro cuerpo la inducción de producción de antioxidantes, por ejemplo, el glutatión peroxidasa. Gran parte de las enfermedades crónicas se habla del famoso estrés oxidativo y el estrés oxidativo se bloquea con antioxidantes, pero tu cuerpo los puede producir y la vitamina D es un antioxidante, pero lo más llamativo es que el más poderoso de todos que se sintetiza en el hígado, el glutatión peroxidasa, que es el más poderoso para vencer radicales libres, depende de la exposición al sol. Décimo, obesidad. Las personas que son más obesas son personas que se exponen menos al sol. ¿Y esto tiene que ver algo? Pues imagínense que la leptina es una hormona que genera saciedad. Cuando nosotros comemos muchos alimentos ricos en jarabe de maíz alto en fructosa, generamos resistencia a la leptina. O sea que la leptina no funciona haciéndonos dar cuenta de que ya comimos suficiente, ya no comamos más, me siento lleno. Pues resulta que esa resistencia a la leptina donde no funciona se puede corregir exponiéndose a la luz del sol. Y eso es una cosa supremamente fácil de hacer, de mantener en el tiempo. Y lo que a muchos les interesa y nos interesa es la salud sexual. Ya hablamos de la parte circulatoria, que tanto el placer femenino como el placer masculino depende de la circulación, pues resulta que hay una hormona que se llama la testosterona. Los hombres la producimos mucho más, las mujeres también, las mujeres necesitan poco, pero dependen del deseo de tener relaciones sexuales. Resulta que cuando los hombres se exponen más a la luz del sol en el pecho, en sus pectorales, igualmente las mujeres, se incrementa en un 120% la producción de testosterona. Inclusive hay estudios donde se habla de que exponerse en los testículos puede producir también elevación de testosterona. Es importantísimo que nosotros nos expongamos a la luz del sol porque nos va a beneficiar para la producción de testosterona. En las mujeres la testosterona sirve para que no se caiga la vejiga cuando ya llegan a la menopausia, pero el cuerpo de las mujeres sigue produciendo testosterona. También hay estudios en donde habla que la producción de espermatozoides en los hombres se incrementa cuando tenemos una adecuada exposición al sol, haciéndose conteos de espermatozoides antes y después de 5 días de exponerse al sol. Ahora sí, vamos a cuánto tiempo nos debemos exponer al sol. Hay personas con la piel de color blanca. Ustedes las pueden identificar porque hasta se le ven las venas y porque su tono es un blanco pálido. Puede ser parte de su genética, puede ser porque cuestiones raciales.
Y hay personas como yo que tenemos un tono de piel media, que ya tenemos un colorcito un poco más doradito, y hay personas de tono de piel oscura, que son las personas mestizas, las personas de raza negra. En la medida en la que nosotros tenemos más coloración oscura de la piel, tenemos más melanocitos, que son como sombrillas que protegen de los efectos dañinos de la piel. Las personas que son con tez más oscura requieren más exposición al sol porque no les llega mucho la luz del sol. Las personas de tez clara necesitan menos exposición al sol. Entonces, cuando una persona es de tez blanca, se recomienda que se exponga entre 15 a 20 minutos al día máximo. Si es de tez media, de 25 a 30 minutos al día. Y si es de tez oscura, de 40 a 45 minutos al día. Pero entonces, no es lo mismo el sol del mediodía que el sol de la mañana que el sol del atardecer. Entonces, básicamente, para no complicarles, entre 11 de la mañana y 3 de la tarde es un sol muy fuerte. Es un sol que puede afectarnos mucho. Y entonces, esta recomendación es en el sol entre las 8 y las 11 y entre las 3 y las 7, porque hay países en donde oscurece a las 7 de la noche, que aquí en Colombia sería en la noche. Y tengan en cuenta que hay aplicaciones de celular. Hay una que se llama Sola, V y vitamina D temporizador. Ella le dice cuándo se tiene que usted voltear, y le temporiza para que usted no se quede dormido, porque recuerden que el sol genera relajación, que cuando usted va conociendo su cuerpo con esta recomendación del sol, usted se va a dar cuenta que cuando usted está cumpliendo ese tiempo, usted siente que la piel está calientica. Después, cuando usted se exponga entre las horas no recomendadas, usted puede que note que la piel está calientica con menos tiempo, y ahí es cuando tiene que parar. Tengan presente que el bloqueador solar SP o factor de protección 50 en la cara y en esta zona de las orejas, y en especial en esta zona de la cara, debemos protegerla con bloqueador solar siempre. El cáncer de piel se presenta en personas que no se exponen al sol, pero que tienen zonas que por momentos específicos tienen una demasiada exposición al sol. Entonces es la persona típica de ciudad que no se expone al sol, pero resulta que un fin de semana se pegó una quemada en la cara y después de eso, a los 6 meses, vuelve a exponerse al sol. Eso no es adecuado. Idealmente es que tengamos unos hábitos frecuentes de exponernos al sol, nos puede ayudar. En la piel de la cara nos exponemos a veces más al sol, y uno ve lo típico, que la persona se quita la ropa y aquí está la marca de la camisa y de aquí para acá es blanco, y lo que son las manos y los brazos, y aquí resulta que de aquí para acá es bronceado. El 40% de la superficie de tu cuerpo debe estar expuesto al sol. Con eso podríamos decir de que tenemos menos riesgo de problemas en la piel, y siempre la carita protéjanse. Y que ustedes utilicen un bloqueador solar que diga que es libre de talatos. Se escribe P, talatos, o sea, talatos, y bisfenol, que son sustancias que pueden ser peor de tóxicas para muchos problemas de salud, y que puede verse a mediano y largo plazo sus consecuencias en tu piel y en tu hígado. Si te gustó este video, te invito a que le des un like o me gusta, comparte nuestros videos, síguenos en nuestras redes sociales, y si te interesa una consulta médica conmigo, donde te mandaré jugos verdes, alimentación específica para tu caso, exámenes de laboratorio, productos naturales y lo más importante, los hábitos, ojalá no medicamentosos, así sea con medicina natural, que no necesites ningún medicamento, nos puedes escribir a este número de WhatsApp que está acá, que utilizando todos esos factores incrementamos la capacidad de tu cuerpo de sanarse. Mis asistentes les van a guiar en el proceso de una consulta médica conmigo, y pues lo que les pueda colaborar, todo con mucho gusto. Los quiero muchísimo. Chao.